El mundo del trabajo está cambiando de forma acelerada. Los avances tecnológicos están influyendo en las necesidades de talento de las empresas y las personas están siendo más exigentes y selectivas en cuanto al tipo de empresa en la que desean trabajar. Mi nombre es Eduardo Quevedo Peñuela y en este video estaré hablando sobre algunas de las tendencias actuales en el mundo del trabajo y los retos que esto genera. Si queremos hablar acerca del futuro del trabajo, tenemos que dividir la realidad en dos espacios distintos. Primero, aquellas tendencias que ya veníamos observando antes de la pandemia y evidentemente aquellas tendencias que ya se están avisorando luego de la pandemia. Cuando hablamos de las tendencias antes de la pandemia, podemos dividirlo en cuatro grandes bloques. Primero, los efectos de la cuarta revolución industrial, que estamos en pleno apogeo de ella y algunos teóricos dicen que ya estamos incluso en la quinta o que ambas se están solapando. Segundo, la evolución demográfica en el mundo. Tercero, algunos elementos regulatorios que están impactando el mundo del trabajo. Y cuarto, el nuevo perfil de talento en los cuales las empresas están hoy día requiriendo y están administrando. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a empezar con la cuarta revolución industrial. El mundo del trabajo, a lo largo del mundo del trabajo, hemos pasado ya por tres revoluciones industriales. La primera revolución industrial tuvo que ver con todo lo que era la mecanización, con todo lo relacionado con el invento de la máquina de vapor. La segunda revolución industrial estuvo marcada por la producción en serie. Aquí en este periodo es muy famoso Henry Ford y todo su mecanismo de producción en serie de, en este caso, el Ford Modelo T. Y también la creación de la electricidad y distribución de la electricidad también en masa. Todo lo que era la producción en masa fue lo que marcó la segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial estuvo marcada por la era de la computación y la automatización. Y la cuarta revolución industrial, que es la que estamos actualmente, está marcada por una serie de avances tecnológicos que están agrupados en varios elementos, entre ellos el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el blockchain y todos aquellos avances tecnológicos que estamos viendo en la actualidad. Según el Foro Económico Mundial, nada más por efectos de la cuarta revolución industrial, para el año 2020 ellos estimaban de que se iban a perder aproximadamente 7 millones de empleos en el mundo. Esto era antes de la pandemia. Pero a su vez también la BBC indicaba que de aquí al 2035 el 35% de los trabajos actuales serán asumidos por robots y computadoras. ¿Eso qué quiere decir? De que vamos a estar pasando por procesos de transformación del trabajo muy acelerados a lo largo del camino. Pero eso no es del todo negativo. El IMF Business School también mencionaba que en lo sucesivo, asociado a la cuarta revolución industrial, se iban a crear 3 millones de empleos relacionados con el mundo digital. ¿Y esos empleos cuáles eran? Bueno, todos aquellos que estuviesen relacionados con la robótica, los drones, la ciberseguridad, el Big Data y la inteligencia artificial. Es decir, que no todo iba a ser tan negativo en el mundo del trabajo. Sin embargo, si hacemos balance entre los empleos que se van a crear y los empleos que se van a eliminar, prácticamente va a haber un déficit de más del 50% de empleos asociados únicamente a la cuarta revolución industrial. Evidentemente, hay algunos empleos que se van a eliminar, sobre todo aquellos que estén asociados con labores automáticas, labores rutinarias, y van a haber otros empleos que se van a crear, como ha ocurrido a lo largo de la historia. Por ejemplo, hace unos 20 años, 25 años, ¿quién se iba a imaginar el surgimiento de toda esta serie de cargos asociados al mercado digital? Por ejemplo, eso era algo que era impensable hace 20, 25 años. Sin embargo, además de los efectos de la cuarta revolución industrial, hay otros impactos demográficos que también están afectando el mundo del trabajo. Vemos un incremento en la población mundial a un ritmo muy acelerado. Por ejemplo, para finales de los 80 en el mundo había más o menos unos 4.000 millones de personas. Para finales del 2020 éramos aproximadamente 7.600 millones de personas. Entonces estamos viendo un incremento bastante acelerado de la población mundial.
lo cual se potencia con un incremento también de la esperanza de vida. Para los años 80 la esperanza de vida rondaba un poco más de los 60 años en términos promedio. Ya para el año 2019 la esperanza de vida rondaba por encima de los 72 años, que en términos promedio, o sea, eso quiere decir que hay gente por encima o por debajo también de esos 72 años. Esto a su vez relacionado con una disminución importante en la tasa de natalidad, está generando también efectos en el mundo del trabajo. Para finales de los 70 la tasa de natalidad era aproximadamente 36 personas por cada 1000. Para finales del 2019 era aproximadamente 18 personas por cada 1000. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que las personas, evidentemente, al ser menor la tasa de natalidad, hay menor cantidad de relevos para aquellos que están trabajando actualmente. Esto tiene sus efectos, por ejemplo, en los sistemas de pensiones, que es lo que probablemente genere mayor impacto, aunque bueno, que las personas que hoy día, que probablemente estén en edad de retiro, van a tener que alargar su vida laboral, porque no va a haber personas que fondeen los sistemas de pensiones en los países, en aquellos los países en donde esto genera un impacto importante en la economía, por ejemplo Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no? En Latinoamérica hay algunos países que probablemente esto genere efectos, Chile, Argentina, pero no tan masivamente en América Latina. Es decir, en Europa y en el hemisferio norte, vamos a llamarlo de alguna manera, es más representativo el impacto de todos los esquemas de pensiones en la economía de esos países. Y al esas personas a su vez tener que alargar su vida útil laboral, evidentemente la edad de retiro va a ser mayor, ¿no? va a ser un poco más tarde. Hay otros elementos importantes que también están impactando en el mundo del trabajo. Por ejemplo, motivado a todo esto, ya se está hablando en algunos países acerca de otorgar una renta básica universal a sus pobladores. Hay experimentos y hay países en donde esto ya se ha realizado. Por ejemplo, en Canadá, en la ciudad de Dauphin. En Finlandia también se ha analizado este tema. En Kenia ya tienen este esquema de otorgar una renta básica universal a los trabajadores. En Utrecht, Holanda, también. En Italia tienen lo que se llama el rédito. Y en Suiza recientemente, hace más o menos unos 4 o 5 años, se estaba analizando la posibilidad de otorgar esta renta básica universal a la población. Se hizo un referéndum y los mismos pobladores, los mismos ciudadanos dijeron de que no estaban de acuerdo con eso, porque eso iba a promover más bien era la vagancia y era que las personas no iban a buscar empleo nuevamente, un empleo formal. Entonces, como vemos, esto genera también unos impactos en la economía, porque ya los países están pensando qué va a ocurrir si no tenemos una tasa de natalidad tal de que cubra la demanda de trabajo, y qué va a pasar entonces con aquellas personas que una vez cuando lleguen a la edad de retiro, de qué van a vivir, si no acumularon algunos haberes en sus sistemas de pensiones. Hay otro elemento también, lo que es la paternidad y la protección de la paternidad. Específicamente en Francia, en el año se está aprobando una ley, o se aprobó una ley, perdón, en el año 2020, en donde se iba a incrementar la licencia de paternidad de 14 a 28 días. Cualquiera diría, bueno, pero es el doble de días, ¿no? Pero en el fondo lo que se está buscando aquí es de que evidentemente los padres tengan una labor más activa en la familia. También todo lo relacionado a temas de diversidad, inclusión e igualdad de oportunidades para grupos etarios específicos. Lo vemos con temas de igualdad de género, igualdad racial, igualdad por temas religiosos. Y hay algo que está sonando mucho últimamente, lo he visto en las redes sociales, que es que haya igualdad de oportunidades laborales también independientemente de la edad. Porque hay algunas economías en donde cuando ya pareciera que cuando llegas a una edad específica ya el mercado laboral empieza a expulsarte literalmente. Entonces estos son algunos elementos que también se están viendo con temas de diversidad. Recordemos que la diversidad no es solo raza y solo es preferencia sexual, sino también otros elementos como edad, condición política o pensamiento, diversidad de pensamiento, etc. Y por último también otro elemento que también está siendo muy importante, está generando un impacto muy importante en el mundo del trabajo, es el respeto al espacio personal y tiempo del descanso. Desde el año 2017 en Francia hay una ley que se llama la ley Conry, en donde prohíbe que un trabajador sea contactado después, una vez termine su jornada de trabajo. Es decir, si al final de la jornada de trabajo, pongamos las 5 o 6 de la tarde, el trabajador ya se fue de la oficina, el empleador o su jefe o cualquier persona del trabajo no puede enviarle correo electrónico, no puede enviarle mensajes de texto, no puede enviarle mensajes por WhatsApp o alguna otra plataforma, ni lo puede llamar.
por temas de trabajo, incluso en temas de vacaciones. Hay algunos trabajadores que están exceptuados de esto, como por ejemplo aquellos que dentro de sus funciones tengan impacto regional o global, en donde evidentemente lo que es el tema del horario juega un papel importante en el desempeño de sus funciones. Entonces, como vemos, hay algunos temas que regulatoriamente también están impactando en el mundo del trabajo. Otro elemento importante es los llamados nomads. ¿Qué son los nomads? De hecho, algunos dicen que es el nuevo perfil del talento en el mundo. Los nomads, o el término nomads, fue creado por John Morave y es el resultado de combinar dos palabras anglosajonas. Uno, know, que es conocer, saber, y nomad, o nomad. Cuando unimos estas dos palabras es como si dijéramos nómadas por el conocimiento. Y esto lo que hace es que identifica un trabajador que se caracteriza por ser innovador, imaginativo, creativo, capaz de trabajar con cualquier persona en cualquier lugar y adaptarse a los cambios. Para este tipo de trabajadores el conocimiento es el capital y valor agregado de ellos en el mundo del trabajo. De hecho, ellos conectan con experiencias de trabajo en donde puedan ocurrir dos cosas. Uno, aprender, y dos, aplicar sus conocimientos. Si ellos ven, si los nomads ven de que esto no está presente en su experiencia de trabajo, simplemente se desconectan y buscan otro empleo. Para ellos el tema de permanecer en el trabajo a lo largo del tiempo no es una variable que es determinante. Ellos pueden sentirse muy bien trabajando 3 meses en un lado, 6 meses en el otro, 4 meses en el otro, tomándose 2 meses de vacaciones y después volverse a insertar en el mundo laboral e incluso trabajar a distancia desde cualquier lado. No necesariamente van a tener que ir para la oficina o para una oficina para desempeñar sus funciones. Ellos pueden trabajar desde su casa, desde un café, desde una plaza, desde un parque, simplemente teniendo conexión a internet, ellos pueden realizar sus funciones muy fácilmente. Entonces, como vemos, estas son algunas, solo 4 grandes bloques de tendencias que ya se estaban observando antes de que ocurriera todo este fenómeno que hemos estado inmersos todos, que es la pandemia del COVID-19. Sin embargo, bueno, sabemos que llegó el COVID. Hay algunos que dicen de que el COVID o la pandemia asociada al COVID lo que hizo fue acelerar estos cambios en el mundo del trabajo, y vamos a ver algunos elementos en donde ha impactado o está impactando y algunas cosas que ya están generando efectos en el mundo del trabajo y vamos a tener que seguir viviendo con ellas. Primero, un aumento del desempleo mundial. Si vemos una serie histórica, según datos del Fondo Monetario Internacional, el desempleo mundial el año pasado cerró aproximadamente el 6.4%. Dijimos, bueno, son el 6.4% de casi 7.600 millones de personas, es un número importante. Aquí el hecho es de que ya veníamos de varios años de una reducción del desempleo mundial. O sea, después de la crisis financiera del año 2008 y sus coletazos que todavía generó en algunas economías en 2009 y 2010, ya el desempleo venía en un franco descenso. Para el año antes de la pandemia, es decir, para el año 2019, el desempleo cerró aproximadamente en 5.5%. Para el año 2020, posterior a la pandemia, hubo un incremento de prácticamente un punto porcentual sobre la cifra del desempleo mundial. Esto evidentemente todos lo vivimos o lo observamos, algún familiar, algún amigo o incluso algunas personas quedaron sin empleo. Y esto evidentemente genera toda una serie de medidas que los países empezaron a tomar. Empezaron a haber planes de rescate o planes de otorgar un ingreso básico mínimo a las personas para que, bueno, pudieran cubrir sus necesidades en caso de que quedaran cesantes. Otro elemento que evidentemente ya nos acostumbramos a él, y yo digo que llegó para quedarse, es el teletrabajo, ¿no? Si bien el teletrabajo era una modalidad que era ampliamente conocida anterior de la pandemia, era una modalidad que solo prácticamente era aplicado para algunos tipos pequeños de personas. Por ejemplo, aquellos que desempeñaron funciones regionales o funciones que tuviesen que viajar mucho para el desempeño de sus funciones. Yo personalmente lo viví. Yo cuando trabajaba en el mundo corporativo, yo estuve unos 3-4 años trabajando en un par de organizaciones en donde estuve encargado del área de compensación y beneficios en la región andina, y evidentemente mi sitio de trabajo era un avión, un aeropuerto o el hotel donde me quedaba cada vez que viajaba. Entonces yo estaba más o menos acostumbrado al teletrabajo en el sentido de que pudiera desempeñar mis funciones independientemente de donde estaba.
Otros grupos que probablemente también estaban acostumbrados a trabajar bajo modalidad remota eran aquellas personas que tenían alguna discapacidad, que no tuviesen necesidad de dirigirse al sitio de trabajo o de forma obligatoria y podían desempeñar sus funciones. O probablemente algunas madres que desempeñaban sus funciones en teletrabajo para poder también cuidar de sus hijos. O simplemente aquellos trabajadores que, bueno, que se sentían cómodos trabajando desde su casa, y en las empresas había cierta flexibilidad para esto. A raíz de la pandemia del COVID-19, evidentemente el mundo nos cambió, el mundo del trabajo cambió, y el teletrabajo fue la respuesta para poder seguir los negocios operando independientemente de donde estuvieran las personas, ¿no? Las plataformas, en este caso de comunicaciones, fueron las principales beneficiadas en este tema, porque ya todo el mundo necesitaba alguna de ellas para comunicarse con su equipo de trabajo, su jefe o incluso sus familiares. Nada más en Latinoamérica el teletrabajo aumentó un 40% durante la pandemia, y aquellos países en donde se vio más acentuada esta tendencia fue Puerto Rico, Costa Rica y México. Ellos estuvieron a la cabeza del auge del teletrabajo. Hay que considerar varios elementos. Evidentemente el teletrabajo genera muchos efectos y muchos retos. Dentro de ellos, uno, ¿cómo gerenciamos el desempeño de trabajo a distancia? No es lo mismo solicitar a algún trabajador y tenerlo ahí a unos 3, 4 metros incluso de la vista y saber si el trabajador se para de su puesto, si está a lo mejor conversando con el compañero al lado y decirle, mira, oye, pero es urgente lo que te estoy pidiendo. A que tú le pidas algo al trabajador y el trabajador está en su casa. O sea, hay kilómetros de distancia, ¿no? ¿Cómo tú gerencias el desempeño en ese caso? Segundo, se ve afectado el clima laboral. O sea, nos empezamos a preguntar cómo se ve afectado el clima laboral bajo un escenario de virtualidad, en donde nadie está en la oficina, en donde hay desconexión física. ¿Cómo nosotros gerenciamos las relaciones de trabajo en ese sentido? Porque incluso hasta la familia llega a ser parte del trabajo, porque un trabajador que esté conectado en su computadora y el niño se le acerca, le diga, papá, ¿qué haces?, etcétera, y el papá está en plena reunión por alguna plataforma de comunicaciones, eso empieza a afectar también la dinámica del trabajo. ¿Qué elementos debemos incluir dentro del paquete de compensación? Evidentemente con el teletrabajo hay organizaciones que empezaron a incluir cosas como dotación de equipos computarizados, pago de servicio de internet, dotación de sillas ergonómicas y de escritorios, ya sea que la empresa lo comprara o a través de medidas como reembolso de gastos que los trabajadores tuviesen que hacer para adecuar su espacio de trabajo en su casa, lo cual antes no existía. Tú puedes trabajar a lo mejor en una silla o en tu comedor o incluso en tu cama con la computadora, pero llega un momento que eso te empieza a afectar incluso tus temas de seguridad laboral también. ¿Cómo manejamos los riesgos laborales trabajando a distancia? Aquí los riesgos laborales no solo que un trabajador se caiga, como por ejemplo si trabajamos en la oficina y un trabajador subiendo o bajando las escaleras se cae, bueno, evidentemente hay un riesgo laboral que la empresa tiene que atender. Pero cómo nosotros abordamos también los riesgos psicosociales o los riesgos también de la parte cognitiva o la parte psicológica que pueda tener un trabajador trabajando bajo la modalidad a distancia, porque hay una desconexión. O cómo trabaja también un trabajador encerrado todo el día en su casa. Entonces hay unos riesgos que también tenemos que aprender a gerenciar con este tema. ¿Cómo aseguramos balance de vida y trabajo? Yo creo que esto fue uno de los grandes temas que yo fui captando de amigos, clientes, de cómo manejar el tema del balance de vida y trabajo. Cuando probablemente a las 11 de la noche te llama tu jefe o te manda un mensaje diciendo, mira, necesito tal escenario o tales números para mañana a las 6 de la mañana. Entonces el trabajo digo, bueno, pero entonces ¿a qué hora duermo?, ¿no? O ¿a qué hora ceno con mi familia? O ¿a qué hora descanso, comparto con mis hijos?, ¿no? Entonces, o incluso los fines de semana también. Entonces esto es muy importante porque pareciera que las distancias nos generan más bien ansiedad. ¿Qué está haciendo fulano? ¿Será que está haciendo lo que le estoy pidiendo? ¿O será que se fue para la calle? Es decir, hay alguna serie de cosas que están impactando cómo manejamos la dinámica del trabajo. Y por último, ¿qué cambios deben realizar los líderes en su estilo gerencial? Y esto es un punto muy importante. Yo estuve conversando con varios amigos y varios clientes en donde veían de que sus jefes habían desarrollado un estilo gerencial casi que autocrático a raíz de la pandemia y a raíz de que la modalidad del teletrabajo fue más utilizada a partir de todos los cambios que estamos generando o estamos viviendo con la pandemia del COVID-19, ¿no?
Algunas personas decían, oye, mi jefe está bastante nasty, está bastante agresivo, incluso está poco comprensivo con la realidad que yo también como persona estoy viviendo. Yo estoy haciendo todo lo mejor para seguir desempeñando mis funciones y el negocio sigue andando, pero bueno, yo también soy humano y también tengo efectos por estas cosas. El encierro me pega, el tema de tener que trabajar en mi casa, en un espacio reducido, en donde a lo mejor mis hijos están gritando porque también ellos están sufriendo algunos efectos. Las personas empezaron a ver ciertos características en el estilo gerencial que decían, oye, esto como que tiene que manejarse de una forma distinta o no estoy dispuesto a aguantarlo. Y hemos observado algunas manifestaciones de esto. En todo lo que es Estados Unidos y Canadá está ocurriendo ahorita un fenómeno extraño que se llama o están llamando The Great Resignation, es decir, la gran renuncia. Las personas están renunciando masivamente a sus trabajos. En los últimos meses, el Servicio de Empleo de la Seguridad Social en Estados Unidos ha visto que más de 11 millones de personas han renunciado a sus trabajos, sin tener nada, en algunos casos. Algunas personas se han conseguido empleo en otro lado, pero algunas han dicho, mira, ¿sabes qué? Yo, como decimos en Venezuela, boto tierrita y no juego más, ¿no? Esto ya es inaguantable para mí. Veo que mi vida laboral se está viendo impactada, no solo desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista personal. No tengo balance de vida-trabajo, mi vida personal se está viendo invadida por mi trabajo y oye, ya esto no es el tipo de vida que yo quiero. Algunas manifestaciones de la gran renuncia es que una adaptación al teletrabajo. Las personas se han dado cuenta que pueden trabajar desde la casa, que es algo que es hasta chévere, no tengo que vestirme, las damas no tienen que maquillarse, no tienen que ir a la peluquería, no tengo que trasladarme para el trabajo, no aguanto tráfico, no tengo que utilizar el transporte público y evidentemente también ante un escenario de pandemia yo resguardarme en mi casa y poder trabajar en mi casa es algo en lo cual me siento cómodo. Segundo, las personas o todos hemos pasado por un momento de reevaluar nuestra vida personal y profesional ante este escenario de la pandemia y evidentemente las personas están tomando decisiones y están viendo si vale la pena seguir teniendo algunas cosas o seguir manteniendo algunas cosas en la vida. Segundo, búsqueda de balance de vida-trabajo está asociado al anterior. Escapar de gerentes tóxicos y narcisistas que han excedido sus atribuciones. Y esto no es una apreciación mía, esto lo leí en un artículo en una revista digital, en donde precisamente decían eso, la gente está escapando de gerentes tóxicos y narcisistas, que de alguna manera, ellos no, lo que dice la gente es, oye, de que mi jefe me llame a mí a las 11, 12 de la noche para pedirme algo para mañana a las 6 de la mañana porque tengo una junta a las 6:30, esto ya es algo que ya no aguanto, ¿no? O un jefe que no escucha, un líder que no escucha, un líder que no es cercano a la gente y trata de entender su situación. Esto es algo que la gente ya ha dicho, mira, yo prefiero renunciar, y un efecto que está generando es que la gente está empezando a indagar o a probar cosas nuevas. Algunos están iniciando el negocio soñado que siempre tuvieron toda la vida. Algunas personas están descubriendo formas de ganarse la vida a través del internet y a través de algunas herramientas que también el internet y las plataformas digitales nos proveen. Y están descubriendo un mundo nuevo y dicen, oye, yo puedo seguir viviendo y puedo seguir trabajando desde mi casa y puedo tener balance de trabajo y puedo tener flexibilidad. Y por último, de alguna manera todo esto responde a una medida de protesta ante algunas medidas también que la gente considera indiscriminadas de reducción de costos que no han impactado a los ejecutivos. Es decir, la gente ha visto que se han congelado salarios, se han congelado incrementos por mérito, algunas promociones que ya estaban prácticamente aprobadas también se han congelado. Ha habido reducciones de personal, evidentemente en muchas empresas, pero lo que las personas han observado es que estas medidas han afectado al resto de los trabajadores a excepción de los ejecutivos. Entonces, en dos platos la gente dice, oye, qué sabroso que yo me esté viendo afectada por las medidas que entiendo que el negocio tiene que tomar para sobrevivir, pero la cúpula o los ejecutivos no se están viendo afectados por ello. Entonces la gente lo que está reclamando es coherencia en la gestión de los negocios. ¿Qué futuro nos espera? Yo creo que esta es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo. Evidentemente habría que prácticamente utilizar una bola de cristal para responderla. Sin embargo, hay algunas cosas que sí podemos ir avisorando, ¿no? Algunas impresiones que podemos sacar de todo esto es que el talento va a ser cada vez más escaso y exigente.
Más escaso porque las organizaciones van a requerir perfiles muy específicos, muy técnicos, muy especialistas en algo y evidentemente por ley oferta y demanda no van a ser muchos los recursos que van a haber. En este sentido, las empresas van a tener que también ser muy flexibles en cómo estructuran los paquetes de compensación. Van a tener que estar dispuestas, como se dice en criollo, a poner carne en el asador por aquella persona que tiene una fortaleza, que tiene una habilidad muy específica y evidentemente es clave, es una capacidad clave para el negocio. Y el talento va a ser cada vez más exigente porque cuando vean de que el trabajo va a afectar de forma importante su vida personal, ellos prácticamente no se van a conectar con esa empresa. Segundo, va a haber una mayor demanda de coherencia entre lo que se hace y lo que se dice. Las personas van a ser cada vez más incisivas e insistentes con este tema. Va a haber una tendencia a requerir mayor flexibilidad en las formas de trabajar. Es decir, no necesariamente vamos a tener que estar 8 horas en una oficina. Algunas personas ya dicen que se sienten cómodas trabajando en teletrabajo, algunas manifiestan de que pueden trabajar una carga de 50% en la oficina, 50% en su casa, y algunas dicen, bueno, puedo manejar también alguna flexibilidad sin ningún problema. Hay otras que sí, que necesitan ir para la oficina para desempeñar su función. El tema es de que no podemos tratar a todos de la misma manera, y esto tiene una cuarta consecuencia, o algunas impresiones que podemos ver o anticipar, que cada vez va a ser más necesaria la flexibilidad en la oferta de valor al empleado, combinando elementos tangibles e intangibles. Y necesariamente vamos a tener que indagar sobre qué es lo que prefiere la gente. Nosotros a veces en recursos humanos pensamos que porque somos expertos en este tema y hemos estudiado y tenemos experiencia manejando recursos humanos, que sabemos qué es específicamente lo que tiene la gente en la cabeza. O también los líderes pues, tienden a pensar de que conocen muy bien a su gente, pero si no le preguntamos a la gente qué es lo que prefiere, evidentemente la probabilidad de error va a ser muy alta. Quinto, va a haber una mayor exigencia por tener menos jefes y más líderes. Esos estilos de liderazgo autocráticos, de hazlo porque yo lo digo, cada vez van a ser menos soportados, menos tolerados por la gente. Va a haber una mayor exigencia en el balance de vida y trabajo. En la medida que vea que el trabajo influye en mi vida personal, evidentemente no me voy a conectar con esa empresa y voy a buscar alguna forma de conciliar esas partes tan importantes en mi vida. Y por último, esto va a acelerar cada vez más la transformación digital. Algunos dicen que la pandemia llegó para acelerar los cambios asociados a la transformación digital. Yo estoy de acuerdo con eso. Y las empresas, evidentemente, al ver esta ecuación en donde el talento es cada vez más escaso, en donde la gente está renunciando, imagínense una empresa en donde el 30% de la gente de la noche a la mañana se va y dice, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a explorar otras cosas. Aquellas personas cercanas a la edad de retiro dicen, mira, yo estoy en mis últimos años de vida, quiero disfrutar la vida, quiero irme a recorrer el mundo con mi esposa o mi esposo, etc. Entonces las empresas se ven en la necesidad de ver cómo van a poder seguir operando y la automatización y la robotización y la aceleración de la transformación digital va a ser un elemento con el cual las organizaciones van a apalancarse para seguir operando. De cara a los trabajadores, es tiempo de decisiones, ¿no? Y plantearme la idea de, bueno, ¿qué voy a hacer yo como profesional? Y aquí podemos ver algunas opciones. Una, sigo trabajando para otro. Esa es una opción, es muy válida. Hay personas que nacieron para trabajar para otros o para ser empleados. Esto no es ni bueno ni malo, o sea, cada quien tiene sus preferencias. Algunos dirán, bueno, me independizo o monto un negocio propio. Esto requiere algunas competencias que no necesariamente te las da el mundo corporativo. Yo te lo puedo decir, yo trabajé más de 20 años en organizaciones, en el año 2016 decidí independizarme. Yo pensaba que tenía todas las herramientas para poder independizarme y cuando entro en el ruedo y entro en la realidad me doy cuenta de que hay muchas otras cosas que tengo que aprender que no necesariamente el mundo corporativo me brindaba. Yo necesitaba desarrollar otras cosas para poder seguir operando, trabajando por mis cuentas, trabajando de forma independiente, ¿no? ¿Qué requiere trabajar de forma independiente o montar mi negocio? Bueno, requiere autoconocimiento, saber qué me gusta hacer, con qué me siento cómodo, qué me apasiona, cuál es mi propósito, esas cosas que parecen blandas pero que son muy importantes, porque si no te conectas con tu ser y lo que estás haciendo, evidentemente no vas a ver satisfacción en lo que haces. Preparación. Es importante que hay que prepararse tanto en cuanto a conocimientos, herramientas, económicamente, hay que tener lo que se llama un colchón financiero para ello.
hay que estar consciente de que si vas a independizarte tienes que agregar valor al otro. En una empresa tú agregas valor, pero lo ves de alguna forma implícita, porque las cosas en el mundo organizacional casi que te caen por defecto. En cambio, cuando tienes un negocio o te independizas o eres freelancer, evidentemente lo primero que tienes que hacer es ver cómo yo agrego valor a aquel que va a demandar mi producto y servicio. Porque muchas veces emprendemos pensando que lo que yo sé, yo voy a enseñarle a otros o yo voy a hacer dinero con lo que yo sé hacer. Pero necesariamente eso no es así. Tienes que identificar primero cuál es la necesidad del mercado, a quién vas a ofrecerle un producto y servicio, a quién vas a agregar valor y en función a eso desarrollar toda tu estrategia. Hace falta persistencia, porque el mundo de los negocios evidentemente vemos los golpes más inmediatamente. No tienes la coraza de una organización de que de alguna manera es un muro de contención. Y por último requiere estrategia. Si no tienes estrategia, y más en este día, en el mundo digital, evidentemente la curva de crecimiento va a ser mucho más lenta. Existe una tercera opción, que es que, bueno, sí puede ser a lo mejor una consecuencia de la primera, incluso la segunda, si no eres muy exitoso, que es, bueno, vivo de la seguridad social. Aquellas personas que probablemente están acumulando cotizaciones en su trabajo porque tienen la esperanza de, en el futuro, de vivir de sus pensiones o vivir de la seguridad social, ¿no? Esto evidentemente es una apuesta bastante riesgosa. Todas las apuestas ameritan riesgo y lo que hay que aprender a vivir con cualquiera de esas tres decisiones que tomes. Si sigues trabajando para otro, te independizas, montas un negocio o sigues trabajando hasta vivir de la seguridad social, evidentemente sabes de que en las tres la variable de la cual no vas a escapar va a ser la incertidumbre. Vas a tener que saber vivir con la incertidumbre porque es el día a día en nuestra vida. O sea, bueno, podemos sacar dos grandes conclusiones en este sentido. Uno, eres el dueño de tu carrera. Ese mindset que antes existía de que, bueno, yo voy a llegar a una empresa para que me den un plan de carrera, me digan de qué 2 años dónde voy a estar, después de esos 2 años probablemente para dónde me van a mover o qué opciones me dan. Ese paradigma, señores, se acabó, ¿no? Hoy día lo que está en el tapete es que cada uno de nosotros es el dueño de nuestra carrera y decide. Cada uno construye su carrera. Hasta hace unos años se hablaba del career ladder o la escalera de carrera. Ahora lo que está en el fondo es de que no, tú no tienes una escalera, tú te construyes la escalera y tú decides cuán alta o cuán larga o cuán ancha o qué colores tienen los escalones de esa escalera. Y por último, más no menos importante, una gran reflexión es que tenemos que humanizar a las empresas. Parece paradójico, pero lo que estamos viendo es que las empresas están demandando cada vez más que entiendan de que las empresas las conforman la gente. Hasta que lleguemos al estadio de que las empresas solo lo conforman un grupo de 30 personas y el resto es a través de procesos automatizados y robots, hasta que lleguemos a ese estadio, las empresas van a ser y son manejadas por la gente. Y seguirán siendo manejadas por la gente también en alguna medida. Entonces no tenemos que olvidarnos de que somos personas, padecemos, tenemos algunas inquietudes, tenemos algunas preocupaciones personales, profesionales. Y evidentemente eso es algo que tenemos que tener en cuenta en la gerencia del talento, ¿no? Humanizar a las empresas. A veces yo percibo de que las empresas estamos muy orientados a vender, a lograr la meta de unidades de venta, a lograr la meta de ingreso, a tener la mayor participación del mercado, a que el valor de la acción siga incrementando consistentemente, pero a veces se nos olvida de que esta empresa la mueven personas y evidentemente eso es algo que van a estar reclamando cada vez más las personas. Si eso no es así, las empresas van a entrar en una crisis importante de captación de talento en el corto plazo, que va a ser muy necesario para que el negocio siga andando. O sea, bueno, estas son algunas reflexiones acerca del mundo del trabajo hoy. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, por favor, hazme un comentario abajo en la sección de comentarios, dale like o incluso compártelo para que muchas personas puedan ver este video y esta información llegue a la mayor cantidad de personas posible. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego.